Me llamo Dave, soy el vocalista de la banda Da Danza. La propuesta de Da Danza en un primer momento era un proyecto acústico. Eso fue precisamente una de las, digamos, uno de los movimientos que nosotros teníamos un poco claros que queríamos hacer. Por un lado, porque nos hacía mucha ilusión poder tener a estas dos personas en un primer trabajo de Da Danza. Era algo muy, muy bonito y que le teníamos muchas ganas. Y por otro lado, pues también un poquito ese movimiento de precisamente de hacer que la gente se preguntase quién era la danza. En mi familia no hemos tenido músicos, realmente. Yo soy el primer músico de mi familia, hasta que un día, pues le llamé, un verano, y le dije, oye, José, digo, ¿qué pasa con esto? Digo, ¿qué te apetece que retomemos esto a ver cómo sale? Para mí este disco fue algo muy especial porque sentó un antes y un después en el grupo. Al final representa básicamente esa búsqueda, ¿no? de evolución de la banda. El disco salió, pero no salió del todo como a nosotros nos hubiera gustado, que es una espinita que siempre vamos a tener clavada, pero al menos pudimos darle a la gente esas canciones que habíamos estado trabajando durante meses, te diría años, pero realmente fue, sí, cosa de año y poco. Y no estar quietos, que la gente viese que no estábamos parados, a pesar de que todo se había detenido, que nosotros no, que nosotros seguíamos. Y de hecho, estaba el disco por salir y ya estábamos componiendo canciones para el Circo de los Muertos, que salió después. Coincidimos con él en un concierto y nos dijo, me dijo, a ver, Dave, vosotros después del Circo de los Muertos, ¿qué tenéis pensado hacer? Y le dije, pues mira, tenemos varias opciones. Tenemos esta, o sea, es que no, eran varias. Esta, otra. Y estábamos pensando que a lo mejor hacer un disco sobre el Hobbit. Y automáticamente se le abrieron los ojos como platos y me dice, eso, hacer el disco sobre el Hobbit. Dice, todo lo demás es muy bonito. Dice, pero ese disco, dice, eso es lo que tenéis que hacer vosotros ahora. ¿Qué tal, familia Platicona? Hoy tenemos un programa súper especial y a la vez un tanto triste. Hoy nos despertamos, bueno, al menos acá en este lado del charco, nos despertamos con noticia de que una de las personas, yo creo que más ha inspirado a otros músicos, tanto en España como en América Latina, pues ha partido de este mundo. Él es Fernando Ponce de León. Esos vientos increíbles del Mago de Oz de antaño que de alguna manera marcaron una, una generación, se marcaron época. Y pues nada, hoy en este episodio, justo con Dave de la danza, vamos a tratar y a recordar esos bonitos momentos, también repasar la carrera de la danza, repasar la carrera de Dave, porque la verdad es que la danza es una de esas bandas que la escuchas y te llenan de energía, te llenan de mucho poder. Entonces vamos a darle y a dedicar este programa a ese gran músico que ha sido tema de colación en muchos de los programas de este canal. Entonces, hermano, bienvenido a tu espacio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Sí que es cierto que es un día muy triste, pero bueno, aquí estamos pues para celebrar la vida de una gran persona, para hablar del folk, para compartir momentos y bueno, pues hablar de la danza y de todo lo que queráis saber. Bien, hermano, pues vamos con la pregunta obligadísima, la de todos los invitados. Primeramente, ¿quién eres? ¿Que te presentes? ¿Qué es lo que haces? ¿De qué banda vienes? Me llamo Dave, soy el vocalista de la banda da Danza, de folk metal, de aquí de España, de Alicante concretamente. Y nada, y pues ahora actualmente estamos en promoción de nuestro cuarto disco, Aventura y Leyenda. Llevamos desde 2017 como Ada Danza. Anteriormente habíamos tenido otros proyectos y otras cosas, ¿no? Y bueno, Ada Danza desde la salida de Magia en 2019, en 2000, sí, 19, perdón, 2018. Pues nada, pues hemos estado dando, digamos, bueno, pues aportando nuestro granito de arena a este género tan bonito y a esta corriente musical que a nosotros pues nos emociona mucho. Y yo pues estoy muy contento de poder formar parte de esto y también pues de estar aquí, poder compartirlo con vosotros, compartirlo contigo, charlar, hablar de todo lo que queráis y todo lo que queráis saber y bueno, en fin, básicamente el poder compartir algo tan bonito como es la música y ese,
esa afinidad con el folk. Bien, pues sí, recordar que este primer trabajo es este EP, como bien dices, es magia. Y empezamos fuertes porque dieron unas colaboraciones increíbles, ¿no? Yo creo que en ese momento el contar con la voz de Miguel y también con algunos chicos de Landevir fue algo sumamente especial, quiero pensarlo, ¿no? Ujú. Porque aparte es un disco que ahí todavía no había ese rollo tan cañero, ¿no? Era más como instrumental, bueno, eh, instrumentos ahora sí que más tranquilos, ¿no? Ajá, sí. La propuesta de la danza en un primer momento era un proyecto acústico. Aunque nosotros sí que teníamos idea de otro formato. En un primer momento sí que era un proyecto totalmente acústico y hasta el punto de no tener ni siquiera batería, por así decir. Nosotros funcionábamos en la percusión con un cajón flamenco, que en aquel momento pues lo tocaba Nico. Y entonces con eso pues empezamos a rodar y empezamos a hacer nuestras canciones y bueno, y a componerlas. Al principio éramos nada más que dos, que éramos José Segura, el guitarrista, y yo. Y empezamos a componer los primeros temas de la danza para ese Magia. Como dices tú, LP, para mí Magia siempre va a ser como ese primer disco, aunque es un disco corto, sí que lo considero como el primer álbum de la danza. Y fue algo muy bonito el poder empezar así, de esa manera tan, ¿cómo decir? Bueno, pues tan humilde, ¿no? Y tan eh, desprovista de medios, por así decir, y hacer lo que realmente nosotros podíamos en ese momento de la manera más pura y más directa, tal y como lo teníamos en mente y como queríamos hacerlo, sin esperar a que realmente el grupo se llegase a formar del todo, sino con el afán y con las ganas y la ilusión de poder compartir con la gente esas inquietudes musicales que teníamos nosotros y aparte, pues esos primeros temas que habíamos empezado a trabajar. Entonces, bueno, pues Magia fue un disco que a nosotros pues realmente lo tenemos como algo muy especial. Fueron nuestros primeros pasos, fue un primer acercamiento a nuestro público y claro, y en ese primer disco el poder contar con la colaboración de Miguel de Sauron y de José Mancheño de Landevir, acompañándonos en las voces, aportando su magia y realmente pues eso quieras que no, pues te abre unas puertas, te da un poquito más el empujón, te da a conocer. Y claro, y la gente pues acaba preguntándose quiénes son esos a la danza que de la nada han salido y ya tienen aquí a la voz de Sauron en su primer disco y a la voz de Landevir en su primer disco. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos? Claro, eso fue precisamente una de las, digamos, uno de los movimientos que nosotros teníamos un poco claros que queríamos hacer. Por un lado, porque nos hacía mucha ilusión poder tener a estas dos personas en un primer trabajo de la danza, era algo muy, muy bonito y que le teníamos muchas ganas. Y por otro lado, pues también un poquito ese movimiento de, precisamente, de hacer que la gente se preguntase quién era la danza. Esa era la idea. Entonces, bueno, pues por ahí empezó toda la historia, claro. Allá por, ya te digo, 2018. Bien, pero antes de hablar de danza como tal, pues hay que preguntar, pues, quién es Dave, ¿no? Desde dónde viene esta inquietud por la música o por estar en este mundillo de crear y de hacer cosas referentes a las melodías, ¿no? Pues yo soy una persona que cantaba horrible. Siempre lo digo, yo cantaba horrible. De vez en cuando todavía sigo cantando mal, pero en aquel entonces, en aquellos primeros pasos, no había quien me soportase. Creo que ya lo he dicho en alguna que otra entrevista, cuando me preguntan, yo la verdad no empecé siendo cantante, yo empecé con mi inquietud era la guitarra y luego aparte los vientos. A mí me gustaba mucho el tema de las flautas de pico, las flautas medievales, todo eso me gustaba mucho y fueron realmente mis primeros pasos en la música. O sea, lo de cantar, eso vino después, porque en una agrupación, lo típico, ¿no? Los primeros grupitos que te haces con los amigos y demás. Ah, pues es que nos falta cantante. Tú parece que tienes buen sonido en la voz. Y era mentira, totalmente. Y bueno, pues me aventuré, pero esto ha sido una cosa de ensayo-error hasta encontrar la manera de moldear la voz y poder dominarla. Pero al principio era terrible. Y mi inquietud nació porque, claro, en mi familia no hemos tenido músicos, realmente. Yo soy el primer músico de mi familia, pero sí que es cierto que yo tenía un tío
que tenía un grupo de pop donde hacía pues sus coros y tocaba la armónica, además tocaba la armónica muy, 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 muy bien. Y entonces como que me contagió un poquito ese, ¿cómo decir? Ese gusanillo de igual me gustaría probar a hacer algo parecido a lo que hacía mi tío. Yo lo tenía como en un pedestal, ¿no? Por desgracia, bueno, mi tío ya no está entre nosotros, pero dejó un legado muy bonito que yo le tengo mucho cariño y realmente para mí fue un referente directo de lo que podría ser esa primera figura en la que yo fijarme a la hora de decidirme por hacer música. Él escribía letras también y cantaba y bueno, ya te digo, tocaba la armónica. Entonces, en un símil, por así decir, en un símil musical se puede decir que el querer yo tocar también flautas y instrumentos de viento, igual también tenía algo que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese realmente fue mi primer acercamiento a la música de una manera más personal, de una manera más abierta, por así decir, como quien descubre un disco y se lo pone en su compact disc o lo que sea, ¿no? Y empieza a escuchar. Lo primero que escuché fue The Corrs. Entonces, claro, yo realmente, o sea, ya había escuchado más música, pero lo primero que realmente me atrajo poderosamente la atención fue The Corrs. Y fue como esa primera banda que también me abrió el apetito por querer experimentar un poquito por ahí, ¿no? Esos sonidos irlandeses mezclados con esa sonoridad poppy, ¿sabes? Que realmente era muy, muy potable para una persona que todavía no conoce los terrenos del rock y del metal, que son más duros, pues claro, es un buen comienzo, es un muy buen comienzo. Entonces, claro, aquí también existe quizá un poco el símil en la idea de empezar a la danza desde un punto muy abajo para que la gente se vaya acostumbrando poquito a poquito al sonido. Si te das cuenta, bueno, ya lo iremos hablando, pero con el tiempo se ha ido endureciendo el sonido. Pero claro, sí, sí, o sea, esto es tiene historia, tiene historia. Mi historia es muy larga y tengo muchos grupos por el camino por los que he pasado bueno, que ahí están en mi historial. Sí, pues justamente vamos a hablarlo un poquito más adelante. Sin embargo, también me gustaría preguntarte en qué momento o después de qué situación decides junto con tu compañero formar esta banda y ponerle Ada Danza. O sea, ¿qué significa Ada Danza? Significa reconciliación, realmente, porque yo con José ya había tenido varias historias, habíamos tenido una agrupación que se llamaba Arcadia, habíamos tenido también otro grupo anterior que se había llamado Riverwind, habíamos tenido como diferentes proyectos. Y uno de esos proyectos fue precisamente un grupo que se llamaba Fantasia, donde decidimos experimentar con el power metal, el folk, digamos, una mezcla, ¿no? De ambos. Y pasó que, bueno, pues que quisimos empezar un poquito la casa por el tejado, intentar forzar un poco el encontrar las personas para formar el grupo. Se hizo un poco difícil, porque al final lo que pasa, pues que sí, vas encontrando gente, pero resulta que esa gente no está tan comprometida, entonces pues acaban saliendo, entran otros y así, ¿no? Y entonces como que no se terminaba de consolidar la idea de la banda. También nuestras mentalidades eran muy dispares. Yo tenía la intención de hacer una música metal menos comercial, por así decir, más purista. Y él, por ejemplo, sí que él siempre ha tenido la mentalidad un poquito más comercial, más tirar a los estribillos pegadizos, que digamos, canciones que realmente se te peguen y que te acuerdes perfectamente de ellas sin tanto tecnicismo, virtuosismo y cosas así, ¿no? Y yo, claro, yo soy por el lado de la música progresiva, el power metal, o sea, yo soy de una corriente que no es nada comercial, por así decir, que sí que es muy atractiva dentro de nuestro mundillo, pero realmente no tiene un espectro amplio de seguidores. Entonces, claro, ahí chocábamos un poco y aquel proyecto se quedó, pues eso, a un lado. José se fue a hacer sus cosas con otras agrupaciones, yo también estuve con otros proyectos, hasta que un día, pues le llamé, un verano, y le dije, oye, José, digo, ¿qué pasa con esto? Digo, ¿qué te apetece que retomemos esto a ver cómo sale? Y me dijo, pues sí, venga, vamos a juntarnos. Que tengo ahí unas cuantas ideas y demás. Digo, yo es que tengo ahí también unas cuantas letras
y unas melodías y demás, ¿no? Porque yo siempre he sido de, yo tengo, bueno, en mis discos duros yo tengo una cantidad de melodías de años y años de decir, guau, se me ocurre esto, me lo grabo con la flauta, ti, ti, ti", y tengo un montón de carpetas llenas de cosas, ¿no? Entonces yo, claro, le decía, tío, es que tengo muchísimas cosas que no puedo utilizar en ningún proyecto que no sea contigo. Entonces eso es como que removió un poco las ganas otra vez de retomar eso, ¿no? Pero no queríamos, digamos, volver a llamarlo como un proyecto anterior que hubiéramos tenido, porque ya te digo, hemos tenido varios. Entonces, pues hicimos un poquito la lista, ¿no? de nombres, a ver qué nombre encaja con nosotros, con la personalidad que le queremos dar al grupo y demás, ¿no? Y entre esa lista de palabras estaba Hada y estaba Danza, y nos gustaban las dos, y entonces, pues, se decidió el que se juntasen. Más que nada para que reflejase realmente la idea que nosotros queríamos transmitir con nuestra música, que era básicamente contar cuentos de fantasía. No queríamos ni abordar lo social, ni lo político, ni nada de esto. Queríamos tirar por historias inventadas, ficción, fantasía, ¿no? Entonces, eh, por ahí estaba esa figura del hada, que es como la figura tan recurrente y tan popular, junto con la palabra danza, que era precisamente lo que nosotros queríamos suscitarle a la gente, que cuando la gente escuchase nuestra música, pues se pusieran a bailar, a bailotear, bueno, en fin, que realmente se sintiesen como que estaban escuchando algo con lo que poder disfrutar y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Entonces, de ahí surgió realmente el nombre. Y aparte también es una, bueno, Ada Danza se empieza a posicionar ya entre una de las favoritas, yo creo que del público español y también del latinoamericano, porque justo como dices, hay esta evolución palpable, disco o álbum tras álbum, en el que se va poniendo cada vez más cañero. Y vamos ya dijimos que magia es como, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito en formato acústico, pero de repente va sacando singles, va sacando cancioncitas hasta que llega el siguiente EP, que es Juglar, Ujú, que después, si no me equivoco, sale un par de años después de Magia. Y ahí también ujú. vuelven a tener otra colaboración importante como la de la época y donde ya empieza de cierta manera un sonido un poquito más fuerte, ¿no? Sí, al final nosotros teníamos la idea de que en algún momento nos íbamos a electrificar, por así decir, ¿no? Nos íbamos, somos personas muy corrientes, entonces pues nos tendríamos que electrificar en algún momento. Eh, chistecillo. Entonces, claro, teníamos claro que el proyecto tenía que ir hacia ese, digamos, tenía que ir poco a poco navegando hacia esa corriente, ¿no? No podíamos quedarnos en acústico eternamente, que es un formato que es muy, ¿cómo decir? Es muy agradecido porque puedes hacer muchas cosas y funcionar perfectamente y nos dimos cuenta de que podíamos atraer al público del metal y del rock haciendo un proyecto en acústico. Porque como tiene esa cercanía con el folk y el folk al final es una cosa claro, digamos, se relaciona con diferentes bandas, a pesar de que tú no tienes una guitarra eléctrica, es como que entró muy bien, le entró muy bien a la gente, ¿no? Pero nosotros la intención que teníamos era ir un paso más allá, a poco, y ir acostumbrándole a la gente de que no solamente sabíamos hacer esto, sino que también teníamos otras facetas. Entonces, claro, empezamos a coquetear con la idea de empezar a utilizar pues bases de guitarra eléctrica, ritmos más contundentes, hacer incluso pasajes más corales, digamos un poco elaborar y componer canciones pues más llenas de instrumentación, que fuesen un poquito más enriquecidas, ¿no? Entonces, claro, de ahí nació Juglar, que al principio, bueno, ese primer acercamiento lo dimos con Cuenta la Historia, que fue el single suelto que sacamos en 2019, para decirle a la gente, mirad, a la danza también hace esto, ¿sabéis? O sea, que esto también acostumbraros porque es que es hacia donde vamos. Y Juglar realmente, la idea que teníamos era la de hacer un disco que siguiese esa línea conceptual que habíamos marcado con Magia y que fuese la segunda parte de la historia que se describe en Magia. Básicamente es una historia de fantasía, es un cuento de hadas. Entonces queríamos darle pues digamos, esa conclusión a la historia, pero con
otra cara distinta, ¿no? Otra cara musical distinta. Al final, nosotros, a pesar de que, bueno, yo tengo mis influencias de los orígenes, lo que todo el mundo tiene al final, ¿no? Claro, al final, pues el proyecto sí que tiene unas influencias marcadas muy claras que son básicamente pues Mago de Oz, Sauron, todas estas bandas de folk que son pilares dentro del folk, incluso bandas de folk internacionales como pueden ser Fintroll o incluso In Extremo, ¿no? Y grupos así. Al final, pues eso por algún lado tenía que salir. Y, y bueno, pues vimos en Juglar la oportunidad de poder hacer. Y bueno, pues Juglar salió en 2020 y desde entonces no hemos vuelto, por así decir, al formato acústico como tal. Sí que hemos hecho algunas cosas en acústico, pero aquel formato se quedó en magia y nosotros continuamos evolucionando con el paso del tiempo, claro. Aparte, bueno, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque una de las canciones, yo creo que más bellas de toda la discografía de Adanza, para mí viene en este disco y es Sol y Luna, que yo la he Mm. escuchado y a veces eh, como que la escucho en diferentes estados de ánimo, ¿sabes? La escucho estando triste y me hundo más, la escucho estando feliz y como que me siento como renovado. Entonces, me parece una canción preciosísima, aparte con una voz femenina también increíble. Em, pero también me gustaría conocer tu opinión sobre este disco. ¿Cuál es tu canción favorita y por qué? O sea, quiero meterte en aprietos el día de hoy. Para mí este disco fue algo muy especial porque sentó un antes y un después en el grupo. Al final representa básicamente esa búsqueda, ¿no? de evolución de la banda. Eh, También fue un disco en el que nos atrevimos también a trabajar un poco el apartado ópera rock, ópera metal, llenándolo de colaboraciones, de invitados. Nosotros decíamos, nos echábamos las manos a la cabeza porque nosotros nos emocionamos mucho a la hora de invitar a gente y nos gusta mucho el poder crear atmósferas y poder contar las cosas con diferentes personajes y nos echábamos las manos a la cabeza diciendo, madre mía, el día de mañana cuando tengamos que tocar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo decía, no, si me va a tocar a mí comerme todo el apartado vocal, ya veremos. Al final, bueno, por suerte, en los diferentes conciertos que hemos ido teniendo después de la pandemia, que bueno, si quieres también hablaremos de eso, sí que han ido habiendo colaboraciones y es una cosa que al final se está convirtiendo como en una costumbre. Entonces, en directo, al final, aparte de que somos multiinstrumentistas, también invitamos a gente y al final, pues, quieras que nos hace un concierto bastante fiel a lo que podría ser un disco de la danza. Entonces, claro, para mí juglar fue algo muy especial, muy bonito, porque fue la consecución de una idea y la reunión de diferentes amigos con los que pudimos contar, como has mencionado al época, que estuvieron Dani y Zara en juglar colaborando. También ha estado Clara, como dices, también en Sol y Luna, que de hecho ha sido una colaboración recurrente, ha colaborado desde entonces en todos y cada uno de los discos de la danza y seguirá haciéndolo, o sea, eso por descontado, porque aparte de una colega de profesión, es una amiga y la queremos un montón y encima tiene una voz impresionante, o sea que la queremos en todo lo que podamos, en todo lo que ella nos acepte. Así que realmente Sol y Luna es una canción muy bonita. Es muy curioso porque es la única canción de ese disco que no está compuesta por ninguno de nosotros dos, digamos de los fundadores. Está compuesta por Inma Ceres, que fue flautista de Ada Danza hasta 2021, por ahí. No, 2020. Sí, porque luego se tuvo que mudar y se fue de España, entonces no pudo continuar con la banda. Y es una canción que realmente ya la compuso en piano, la trabajamos muy de manera muy intimista. Luego, claro, la letra la escribí yo, pero la fuimos adaptando y al final quedó una cosa muy bonita. Que a mí me gustaría en algún momento que se interpretase en directo porque nunca se ha tocado en directo esa canción. Entonces, igual estaría muy bonito poder hacerlo algún día. De este disco, mi preferida, por ejemplo, te podría decir que es El Increíble Final. Sí que es cierto que es un disco que si tú te das cuenta, lo comparas con discos posteriores y en la calidad del sonido no es del todo la mejor.
Y es precisamente por esto que te comento de que hubo una pandemia por en medio y al final se dificultó mucho el proceso de producción, ¿no? Entonces al final no salió el disco como, digamos, tendría que haber salido, pero sin embargo el increíble final es una canción en la que nos volcamos muchísimo. Yo le puse muchísimo empeño. Aparece Clara de nuevo cantando unas frases, unos apartados muy bonitos. Aparece también David Arredondo, que es el cantante de Taken, con una voz impresionante. Hay muchísimas colaboraciones ahí. Está Mercedes Olmeda de Ignis Anima, José Mancheño de Landevir, está una amiga nuestra que se llama Ani, que también tiene una voz preciosa. O sea, realmente hay mogollón de gente metida en esa canción y, y para mí es como ese intento de hacer una canción de la danza de alto minutaje, muy coral, muy llena de instrumentación, que te cuente realmente una historia y para mí es muy especial. Esa canción yo te diría que es mi preferida de Juglar. Oye, y en este sentido en el que tienes tanta gente colaborando en un disco, tantas voces, tantos músicos, de repente no llega un momento en el que dices, ay, güey, ¿cómo le vamos a hacer a la hora de mezclar esto, de producir esto, o de hacerlo en vivo, como decías hace un momento? Pues es que todo esto se decide antes de hacer el disco, o sea, de grabar el disco. Tú antes de entrar a un estudio, lo que es sensato hacer es grabarte unas maquetas en casa, bueno, en tu home studio, lo que tengas, ¿no? Entonces tú pregrabas el disco. Una vez que lo has pregrabado, tú ya sabes más o menos si hay a lo mejor algún detalle, alguna clave que se te escapa de producción, pero enseguida la tienes, porque tú ya tienes tu maqueta y tú ya tienes, digamos, has hecho un montaje previo, has trabajado con todas las pistas, con todos los instrumentos, has hecho todos los arreglos y lo has dejado todo perfecto para luego irte al estudio y decir, lo voy a copiar. O sea, es decir, lo que he estado trabajando durante todos estos meses, ahora toca hacerlo en el estudio desde cero. Pero yo sé perfectamente lo que se tiene que grabar, cómo quiero que suene, quiero que este instrumento destaque por encima de este otro, quiero que estas voces estén armonizadas de esta manera. O sea, todo eso ya lo sabes antes de entrar al estudio porque tú debes de haber hecho un trabajo previo de maquetación. Esto tengo que reconocer que a la danza no lo hacía al principio. O sea, fue un error, porque también estábamos muy limitados en en nuestras posibilidades a la hora de trabajar maquetas, ¿no? No teníamos las posibilidades, no teníamos el equipo y bueno, y se nos complicaba un poquito. Entonces al final pues tirábamos un poco de recuerdo, de memoria, ¿no? Y más o menos de lo que sabíamos que queríamos conseguir con cada grabación. Pero lo ideal es eso, grabar las maquetas en casa, prepararlas y incluso compartirlas con el ingeniero de sonido con el que vayas a grabar, que las escuche, irte allí al estudio, empezar a decirle, pues mira, estos instrumentos quiero que me los pongas aquí, esto quiero que suene más, esto quiero que suene menos, que simplemente de matices, que de color, o sea, todo eso es trabajo de meses y meses y meses. O sea, al final lo que la gente ve es el resultado final, pero hay mucho, mucho detrás, hay muchas capas, hay mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas y eso es en la danza y es en cualquier grupo que se precie que tenga un trabajo definido y que sea un buen trabajo, seguro que tienen muchísimas horas detrás de trabajo, muchas. Y también en la parte donde hay muchas veces en la que los músicos, sobre todo cuando son bandas emergentes o que van empezando con su trayectoria, es cierto que no viven de la música. Entonces también es esa parte donde no puedes estar 24/7 creando o Claro. componiendo como te gustaría, ¿no? Claro, nosotros al final hay muy pocas bandas que realmente vivan de la música. O sea, eso es un privilegio para grupos que han aparecido en el momento y en el lugar más oportunos y han tenido la suerte y han podido, bueno, pues eso, pues llegar hasta esas cotas, por así decir. Luego hay bandas que te sorprenden, que realmente a base de picar piedra y de trabajar duro han conseguido llegar a poder vivir de la música o al menos, si no de la banda, sí vivir de la música, de pues dando clases o haciendo cualquier otra cosa, pero de la música. Hoy por hoy ya te digo, la danza no vive de esto. Mm, La danza vive de la ilusión.
nuestra, realmente, y de trabajar diariamente, y de estar en el trabajo del día a día, y estar escribiéndonos entre nosotros, diciendo, esto que, esta maqueta que has enviado, aquí falta no sé qué, aquí falta no sé cuánto, esto hay que, aquí estaría muy bien añadir una flauta, y venga, y no sé qué, o sea, y estamos trabajando. O sea, mejor que no nos vea nuestro jefe porque estaríamos despedidos directamente. Pero sí, sí, o sea, yo también, o sea, trabajo mucho en casa porque yo soy diseñador gráfico, entonces yo tengo mi, digamos, por así decir, mi despacho en casa, pero sí que ahora estoy trabajando fuera, son 8 horas menos de que tú le puedes dedicar al grupo y al final pues te tienes que organizar. Es complicado, pero tienes que conciliar y eso lo concilias tu vida laboral con tu vida personal, claro, porque tienes familia y aquí hay padres y hay niños que dependen de esos padres y al final pues no todo es el grupo. Entonces es complicado, pero bueno, se puede lograr. Se puede lograr y el sueño de vivir de esto al final está ahí. O sea, es una cosa que tienes la ilusión, es un poco, bueno, es un poco complicado, pero bueno, la ilusión está. No, no digamos imposible, porque no hay imposibles. Ahí lo imposible es lo que tú dejes digamos, de aspirar. Ya está. O sea, lo que tú digas, no, pues no, yo no voy a llegar a eso. No, no vas a llegar si realmente no te lo propones. Pero si tú te propones metas y poco a poco las vas cumpliendo sin agobiarte, quién sabe. El futuro nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros más que pensar en esas cosas y todo eso, preferimos disfrutar del camino y seguir haciendo música, grabando discos, saliendo a tocar, llevarnos experiencias bonitas, vivirlas y conocer gente y hacer que la gente se emocione con lo que hacemos y ya está. Y lo que tenga que llegar, llegará. Ya te digo, es muy difícil. Hay grupos que viven de esto, pero es porque aparecieron en el momento más oportuno. Han tenido suerte. Eventualmente ese momento va a llegar, pero mientras tanto, me gustaría preguntarte, en el caso específico de Ada Danza, cuando se termina una producción, bueno, que se ve ya materializado con un disco, dicen vamos a descansar un poquito, o es inmediatamente termino el disco y ya estoy pensando en el siguiente. Nosotros no descansamos. Eso de descansar no sabemos qué es. Nosotros estamos grabando un disco y cuando llegamos a casa estamos pensando, o sea, ¿qué vamos a hacer después? Mientras estamos grabando el disco. O sea, nosotros tenemos ya una serie de ideas y de cosas pensadas de aquí a muy largo plazo. O sea, es decir, hay mucho de danza si realmente eh, trabajamos la constancia y nos volcamos con el grupo. Hay mucho de danza por delante, ¿no? Entonces nosotros lo de descansar no sabemos lo que es, pero porque tenemos mucha ilusión y nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta mucho nuestro trabajo, porque al final le estás dedicando tantas horas que es tu trabajo, aunque no sea remunerado, por así decir, eh, es tu trabajo. Entonces, nos gusta mucho lo que hacemos y no podemos decir, ah, bueno, ya está, ya tenemos compuesto el disco, vamos a tomarnos unas vacaciones, nos vamos a, yo qué sé, a las Bahamas y nos tiramos ahí 2 meses de descanso. No, o sea, no, es que ya no porque no queramos, primero, pues no podemos, pero ya no porque no podamos, sino porque tampoco queremos. Pero si pudiéramos, no lo haríamos. Si pudiéramos, uf, igual sí, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me iría de vacaciones y me iría con mi cabeza dándole vueltas a melodías y a letras y al final estaría trabajando sin quererlo. Porque esto es una cosa que es un vicio. Porque al final tienes una ilusión y te vuelcas con eso y tienes ganas de seguir haciendo canciones y de seguir sorprendiendo a la gente y regalándole música a la gente. Entonces es una cosa que no puedes parar, no puedes pararlo. Entonces, lo podrás parar cuando realmente te desilusiones del todo y digas, es que no puedo más con esto, me parece que no estoy hecho para esto o no me apetece seguir haciendo esto y bueno, pues te dedicas a lo que quieras, a la jardinería, a pintar casas o a estar en tu casa, yo qué sé, aprendiendo a cocinar. O sea, los hobbies, o sea, los hobbies realmente no. O sea, todos tenemos hobbies, ¿sabes? Pero al final esto, más allá de ser un hobby, es un trabajo que nos lo tomamos muy en serio. O sea, a la danza no es una cosa de pasar el rato, a la danza es una cosa de que nos lo tomamos realmente muy en serio hasta el punto de que nos hemos llegado hasta medio, no a enfadar, pero sí como
a decir, a molestarnos entre nosotros en plan de, no le estás prestando atención a la banda esta semana, ¿sabes? Una cosa así. Pero vamos, que no podemos parar. Nunca hemos parado, nunca. No lo hemos hecho y yo creo que no lo vamos a hacer. Y si alguien para, ya te digo que alguno seguirá. Mientras que los demás están descansando y yo qué sé, y respirando y lo que sea, seguramente haya dos o tres personas o cuatro que estén al pie del cañón siempre, siempre, cubriendo los unos a los otros y así es como la danza funciona realmente. O sea, y estamos presentando un disco y estamos grabando maquetas y estamos grabando un disco y estamos componiendo canciones. Esto es así. Y un momento que hemos hablado complicadísimo para todo el mundo en general, pero también en este sentido para las bandas fue el tema de la pandemia, ¿no? Y justo sale en esta época de incertidumbre para todo el mundo ese trabajo que ya hablamos, que fue el de Jular, Ujú. pero personalmente en Nada Danza, ¿cómo repercutió esta pandemia global? Repercutió en el sentido de que, bueno, pues como todas las bandas, se nos complicaba mucho el poder ensayar, el poder juntarnos. Bueno, nos frenó en ese sentido. Nosotros estábamos terminando de grabar Juglar y ya no podíamos ir al estudio a grabar, ya no podíamos reunirnos en el estudio para tomar decisiones, para seguir el proceso de producción. Ni siquiera los mismos ingenieros de sonido podían ir al estudio a producir allí, tenían que hacerlo desde casa. Entonces, claro, todas esas cosas pues dificultaron mucho el trabajo y claro, y el disco, por ejemplo, se tuvo que retrasar unos meses para ver pues qué pasaba, ¿no? Si, digamos, abrían la mano y por lo menos podíamos hacer una vida medio normal, al menos acudir al estudio y poder seguir trabajando allí. Pero no fue así. Y el disco pues tenía que salir. Tampoco podíamos estar esperando a que una pandemia global que no se sabía ni nadie sabía cuándo iba a acabar, pues a ver cuándo decidía pues que las cosas cambiaran y tener ahí un trabajo pues perdido en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, tomamos la decisión de trabajar como fuese que es básicamente nuestro pensamiento desde el principio. O sea, a danza, como te dije, empezó con unas cuantas composiciones y fuimos a grabarlas al estudio dos personas contando con colaboradores porque ya estábamos hartos de esperar a que sonase la flauta, nunca mejor dicho, y que apareciesen miembros en la banda que se quedasen con nosotros, que tuvieran la misma inquietud, el mismo compromiso y demás. Pues esto fue básicamente lo mismo. No nos íbamos a quedar de brazos cruzados con un disco que estaba prácticamente grabado. eh, Solamente faltaba, pues eso, mezclar, masterizar, una labor de producción que realmente es que era coser y cantar, por así decir, ¿no? Entonces, pero claro, se tuvieron que hacer pues con las herramientas que se tenían en ese momento, sin poder ir al estudio y sin poder hacer muchas cosas. Entonces, pues bueno, el disco salió, pero no salió del todo como a nosotros nos hubiera gustado, que es una espinita que siempre vamos a tener clavada, pero al menos pudimos darle a la gente esas canciones que habíamos estado trabajando durante meses, te diría años, pero realmente fue, sí, cosa de año y poco, y bueno, pues yo creo que ya estaba bien. También pues la labor de diseño pues la hacía yo en casa y la verdad que tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a ello, a escribir la historia, a dejarlo todo bastante bien. Y nada, pues el disco tenía que salir. Por suerte, habíamos grabado con anterioridad a que se proclamase la pandemia mundial, habíamos grabado el videoclip de lanzamiento del disco, que era Magia e Ilusión. Entonces, bueno, por lo menos teníamos ese material promocional con el que poder jugar. Y mientras salía el disco, pues hicimos un documental para poder presentarle a la gente quiénes éramos a la danza, contarles un poquito nuestras vivencias, nuestra experiencia como músicos, en otras bandas, en otras cosas que habíamos hecho y de la formación que en ese momento era la danza, claro. Porque mucha gente después salió, mucha gente entró y la formación ha ido cambiando, ¿no?
pero también nos parecía muy interesante el poder dar a la gente ese documental ya que estaban en casa y había pues más oportunidad de que lo vieran y que nos conocieran y demás, pues lo vimos un movimiento que podía ser bueno para nosotros también. Y no estar quietos, que la gente viese que no estábamos parados, a pesar de que todo se había detenido, que nosotros no, que nosotros seguíamos. Y de hecho, estaba el disco por salir y ya estábamos componiendo canciones para el Circo de los Muertos, que salió después. O sea, desde entonces ya estábamos trabajando. Eh, mm, Como te digo, es que no sabíamos parar. No sé si es una enfermedad mental o algo así, pero no sé, no podemos. Hay gente que no puede dejar de fumar. Pues nosotros no podemos dejar de componer. de Es una componer cosa canción. que, claro, claro, o sea, dentro de lo que cabe, bueno, pues al menos hacemos algo para darle a la gente y poder seguir llenando el mundo de música. Eso es algo bueno. Y justo esa consecución de álbumes que salen cada 2 años y después de este momento tan complicado llega, yo creo que para mí uno de mis discos favoritos de la agrupación, que es El Circo de los Muertos, como bien mencionas, Ujú, porque aquí ya empieza este recorrer, esto que mencionamos al principio de la charla, que era esa evolución del sonido de la banda, ¿no? Aquí ya sí se puede ver, yo creo que lo que más se asemeja al último trabajo, que es Aventura y Leyenda. Yo creo que ujú, este es ese sonido ya muy característico también de la banda, ese violín, esas flautas, esas guitarras también, yo creo que ya son parte y son esencia de Ada Danza. Y ujú, después de este momento, ya la participación también en el mes de juglaría con Soñando Contigo, es que también fue una pasada ese momentazo. Y finalmente llega Aventura y Leyenda, que es sumergirse al mundo mágico, ¿no? Del Señor de los Anillos, de contar también en la producción con alguien yo creo que conoce muy bien, señor Narci Lara, que ujú, conoce esta parte ahora sí que la obra, El Señor de los Anillos, y también de ujú. contar con la comunidad Tolkien de España, si no me equivoco, Eso es. para hacer un trabajazo y también contar con, otra vez volvemos a lo mismo, es que las colaboraciones en los discos de la danza son justo en el clavo, no es lo que necesita la canción, porque si ya suena muy bien musicalmente hablando, con las colaboraciones que se le añaden todavía suena mejor. Entonces, vamos a hablar un poco de esto porque vuelves a contar con Landevir, con Sauron, que son personas recurrentes de alguna forma en los discos de la danza y que también forman parte de esa historia y de esa amistad que se ha ido forjando a lo largo de los años. Pero me gustaría que, si ya lo hablaste en alguna entrevista, no me importa, me gustaría que lo volvieras a hablar aquí en este espacio, No te eh, preocupes, yo te lo cuento. en el que, porque este sí es un disco conceptual, o sea, este sí se planteó la idea desde un inicio de decir, vamos a hablar sobre El Señor de los Anillos. ¿Te refieres a Aventura y Leyenda? Así es. Eh, a ver, es que claro, la decisión de hacer un disco sobre el Hobbit eh, viene de mucho antes. O sea, realmente nosotros teníamos la intención de sacar otro disco aquí aprovecho y lo digo, está totalmente compuesto, que iba a salir en el lugar de Aventura y Leyenda, pero se decidió hacer un disco de otra temática completamente distinta porque nos dimos cuenta que cuando lanzamos la canción de Derridol, que fue la canción con la que dimos a conocer a Bárbara como flautista y dimos a conocer a la gente realmente el sonido que la banda estaba buscando con ese juglar, ahí nos dimos cuenta que, claro, habíamos hecho una canción sobre Tom Bombadil, que es un personaje muy especial en el Legendarium, y a la gente le había gustado mucho. Como que a la gente le había removido algo de aquella época de Sombras del Este y toda aquella, ¿no? Aquella etapa inconclusa. Y como que vimos una oportunidad de poder darle a la gente algo o parte de lo que pedían, ¿no? Entonces, por nuestra parte, queríamos también dejar nuestra huella y nuestro legado cantándole a la Tierra Media. Y bueno, y la cosa fue que realmente no teníamos pensado hacer un disco sobre Tolkien, o sea, sobre El Señor de los Anillos, ni El Hobbit, ni nada. O
sea, íbamos a hacer una canción sobre Tom Bombadil y a seguir nuestro camino con nuestras cosas y con nuestras historias y nuestras movidas. Y resultó que, bueno, que cuando la gente vimos que empezaba a decir, ah, vais a sacar un disco sobre el Señor de los Anillos, seguro que esto es una señal, que no sé qué, y lanzamos el Circo de los Muertos, que nada tenía que ver con la Tierra Media, pero nada absolutamente. Entonces, claro, a nosotros nos gusta mucho jugar un poco de esa manera, ¿vale? Jugar al revés de lo que la gente piensa. Cuando la gente piensa, ah, pues van a sacar seguramente un disco, yo qué sé, sobre piratas. Pues no, te saco un disco sobre, yo qué sé, sobre un viaje interestelar, ¿no? Pues te pongo un ejemplo súper drástico. Pero a nosotros nos gusta mucho eso, porque al final nosotros también tenemos nuestra idea, nuestras canciones, que al principio, pues lo típico y lo lógico, te tienen que gustar primero a ti y luego hacer que a la gente le gusten, ¿no? Entonces, si tú tienes como una inquietud musical por querer sacar algo y lo tienes que sacar, y de hecho El Circo de los Muertos fue un disco que nosotros teníamos pensado lanzar como el primer disco de la danza, o sea, eso queríamos que fuese el primer disco y de hecho teníamos la idea ahí, algún día tenemos que sacar un disco sobre un circo. Y nadie nos va a cambiar la idea, claro. Veíamos a toda la gente diciendo, ah, vais a hacer algo sobre el Señor de los Anillos. Y yo soy muy friki del Señor de los Anillos. Y del Legendarium y del Silmarillion y de todo lo que tiene que ver con Tolkien. Yo soy muy friki. Y a mí me ponía de los nervios el pensar, y nuestro siguiente disco va a ser sobre un circo. O sea que me apetece mucho porque todo el apartado Tim Burton, todo lo creepy, todo lo así lo pintoresco, pero a la vez de terrorífico, ¿no? Y de horror y demás, me gusta mucho. Pero claro, es que El Señor de los Anillos, es que yo tengo esa inquietud desde hace mucho tiempo y la gente lo está pidiendo y bueno, en fin. Al final hicimos el Circo de los Muertos, pero teníamos la idea ahí, ¿no? En la cabeza. Eso nunca lo abandonamos y de hecho lo digo siempre. Todo el mundo que nos dice cosas, nos comenta y nos propone y hemos recibido propuestas de todo tipo, desde Juego de Tronos hasta Harry Potter, hasta Narnia, hasta hacer una historia inventada de lo que sea, ¿no? Todo nos lo guardamos porque no descartamos nada. O sea, a la danza puede ser cualquier cosa y eso es lo bonito al final. Entonces nosotros teníamos la idea esa, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando el Circo de los Muertos salió y rodó, y hicimos los conciertos y demás, nosotros ya estábamos componiendo, bueno, terminando de componer ese futuro disco que nosotros queríamos lanzar, pero tuvimos una conversación con el señor Narci. Y claro, coincidimos con él en un concierto y nos dijo, a ver, me dijo, a ver, Dave, vosotros después del Circo de los Muertos, ¿qué tenéis pensado hacer? Y le dije, pues mira, tenemos varias opciones. Tenemos esta, o sea, es que no, eran varias. Esta, otra. Y estábamos pensando que a lo mejor hacer un disco sobre el Hobbit. Y automáticamente se le abrieron los ojos como platos y me dice, eso, haced el disco sobre el Hobbit. Dice, todo lo demás es muy bonito. Dice, pero ese disco, dice, eso es lo que tenéis que hacer vosotros ahora. Y le dije el porqué, el motivo y me dijo, es que creo que es un paso importante. Dice, es más, me dice, es más. Dice, nosotros tenemos dos canciones sobre el Hobbit. Dice, os las cedemos para que hagáis vosotros vuestra versión, vuestra propia visión de esas canciones, lo que queráis, y siempre acreditando a Sauron, obviamente. Y así podéis incluirlas en vuestro disco porque forman parte del libro del Hobbit, que son Carnero Asado y Acertijos de las Tinieblas. Y claro, como le dices que no a eso, es imposible. Si nosotros ya encima teníamos ahí el run run en la cabeza de decir, no, es que lo del Hobbit es que nos llama mucho la atención. Pues imagínate, entonces, claro, te dicen eso y pues tienes que hacerlo al final, ¿no? Entonces, realmente la decisión estaba tomada, prácticamente estaba tomada, solo necesitábamos ese pequeño empujón que Narci nos dio y ya ahí fue cuando en realidad empezamos a trabajar. Estuvimos todo un año trabajando en las maquetas, grabándolas. Yo ya mira, con el libro del Hobbit aquí lo tengo. Eso. Lo tengo aquí, donde el ordenador. Así que te puedes imaginar, con lápiz. ¿M? Subrayando y Haciendo preparándomelo, apuntes. exacto, preparándomelo todo y estudiándolo muy bien y escribiendo las letras y escribiendo ideas y diciéndole a mis compañeros, esto tiene que ser así, esto así. O sea, yo era el típico friki asqueroso que, que, que te aburres de escucharlo
O sea, si tú conoces un amigo que le encanta, por ejemplo, Dungeons and Dragons, ¿no? Y tú dices, es que a mí Dungeons and Dragons es que igual me da un poco lo mismo, ¿sabes? Pero el tío está ahí empeñado en contarte los entresijos de Dungeons and Dragons. Pues yo era ese, de que no hacía más que decirle a mis compañeros, es que en el Hobbit ocurre esto, que es parte del Silmarillion, y no sé qué, y no sé cuál. Y mis compañeros diciendo, sí, pero vamos a componer, ¿sabes? Y era como, sí, sí, esto es necesario realmente, porque si yo no te cuento todo esto, yo no hago mover esa cabecita tuya y esa imaginación, y al final no salen las cosas que salen, porque la música y la letra y la historia va todo de la mano. Y no es lo mismo hacer un disco conceptual donde tú te inventas la historia y puedes hacer y deshacer a tu antojo como te dé la gana, que realmente eh, meterte dentro de un libro de 1937 que está tan laureado y tan, por así decir, pues ya dentro de lo que viene siendo el glosario popular. Y claro, y como cambies una sola coma o le cambies a que este personaje hace esto cuando debería hacer esto, ya no es canon y se te echa la comunidad encima. Entonces, claro, tienes que tener mucho ojo. Y nosotros teníamos claro que queríamos ser fieles 100% al libro, porque, porque al final pues la historia es la que es la de Tolkien y teníamos que hacer esa historia. Entonces, claro, hemos tenido nuestras licencias, como todo. También te lo digo, hay al menos una canción, un par de canciones que no están dentro del libro, pero que nosotros las hemos querido incluir para darle un poquito más de emoción al disco y para aportar quizá esos dos temas que podrían haber faltado si nos hubiéramos tenido 100% al libro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de ahí pues podemos hablar lo que quieras. Como te has dado cuenta y como se ha dado cuenta todo el mundo, yo muevo la lengua y a mí no hay quien me pare. A mí, en lo personal, hay una canción, como bien dices, de Acertijos en las Tinieblas, que la primera vez Ujú. que la escuché, o sea, a ver, es obvio que va a sonar a Sauron, pero no suena a Sauron a la vez, ¿sabes? Es una cosa curiosa que sucede, porque es como, no quiero decir una versión remasterizada, pero a la vez sí lo es, porque, no sé, o sea, yo lo escucho y la verdad me fascinó mucho esa canción porque tiene un sonido muy potente y también tiene un sonido como nuevo y fresco. Claro, tienes que tener en cuenta que esa canción tiene la friolera de 21 o 22 años. O sea, de cuando lanzó Sauron esa canción. Digamos en un disco con buena calidad, porque antes ya estaba en las maquetas. Pero en un disco, digamos, en un álbum de estudio bien hecho y demás, realmente tiene muchísimo tiempo. Entonces, claro, al final la calidad ha cambiado, la manera de grabar ha cambiado, la tecnología pues ha evolucionado y al final pues tú pones una y pones otra y la producción se nota pues más nítida, como más clara, más limpia. eh, no somos el mismo grupo tampoco. O sea, no somos, obviamente no somos Sauron. Ojalá llegar a ser tan grandes y ser tan expertos como ellos, pero no. eh, Realmente también nosotros tenemos una fórmula musical que, a pesar de ser una canción que hemos mantenido fiel 100%, prácticamente coma a coma, incluyendo algún detalle y algún arreglo instrumental, pues no puede dejar de sonar a la danza porque somos nosotros al final, ¿no? Y eso es algo muy bueno porque te da la clave de que al final tú tienes tu sonido. Nosotros, por ejemplo, tenemos una perspectiva, ¿no? Y vemos la banda de una manera y la escuchamos de una manera porque la estamos escuchando nosotros y lo que hacemos lo hacemos nosotros y es nuestro día a día y estábamos cansados de escuchar la maqueta de Acertijos de las Tinieblas y decir, es que yo lo que quiero es grabarla ya en disco y olvidarme ya. O sea, nosotros teníamos esa perspectiva, pero claro, al final, el resultado final, que es el que escucha el público, al final es el que tiene que llegar, ¿no? Y el que tiene que, digamos, tener impregnado esa esencia de la danza. Y es bonito el saber que lo que dices tú, que es una canción de Sauron, pero no parece de Sauron. Entonces, eso quiere decir que nosotros ya cumplimos con una fórmula musical, un sonido musical que ya es reconocible. Y nosotros aún hay veces que dudamos de ello. De decir, ¿realmente tenemos un sonido? O sea, es decir, tenemos un sonido claro de decir, uy, ¿esto cómo suena a la danza? ¿Sabes? Como lo vivimos día a día, es como que no le tenemos ahí todavía.
pero obviamente sí que tenemos en cuenta de que al final, pues, sí nos damos también cuenta de que cierta fórmula musical, cierto sonido propio tenemos, y al final, pues, claro, va a sonar a nosotros porque somos nosotros. Es como Soñando Contigo, cuando hicimos esa versión que es así que la transformamos bastante, la hicimos muy, muy trovadoresca, muy a la danza realmente, muy saltarina. Claro, ahí sí que se nota mucho la diferencia porque de ir a una balada a prácticamente una canción fiestera, ahí sí que se nota. Pero cuando tú haces una canción que estás intentando respetar prácticamente todo lo que ha hecho Sauron para que sea muy, muy fiel a la canción y aún así notas la diferencia, bueno, pues es bonito, ¿no? Es el poder entregarle a la gente una revisión y encima además con la voz de Narci, recuperando a Narci 20 años después, cantando esa misma canción, que por cierto fue la primera canción que escuché yo de Sauron. O sea, Acertijos en las tinieblas. Ok. Acertijos de las tinieblas. O sea, fue la primera canción. Yo no sabía que existía un guardián de las melodías perdidas. Yo no sabía nada absolutamente sobre Sauron. Llegó un día un amigo con un disco y me dijo, mira, te voy a enseñar esto porque si te gusta Rhapsody, que yo ya había escuchado Rhapsody y Blind Guardian y todo, y dice, te va a gustar este grupo. Es español. Me decía, es español. Suena, y me decía, suena a Mago de Oz, pero no. Y yo, joder, bueno, pónmelo. Dice, es que, dice, ¿te va a gustar? Digo, bueno, tú pónmelo. Y me lo puso y la primera que escuché, Acertijos a las tinieblas. Y dije, esto no es Mago de Oz, lo siento mucho. Digo, esto es otra cosa. Y desde entonces he sido más fan de Sauron que de Mago de Oz. Pero esto es su opinión personal mía, ¿vale? Pero porque yo soy muy medieval y soy muy de la fantasía y de todo esto, ¿no? Entonces quizás sea más juglar que otra cosa. Entonces, claro, es bonito el pensar que después, tantos años después, tienes esa misma canción en tu disco que es con tu banda y con Narcia ahí cantando. O sea, es algo muy bonito. Y ya para finalizar esta charla, mi querido Dave, Sí. después de tantos años de este recorrido de la danza, aquella primera vez que dijiste, vamos a hacer este proyecto, vamos a grabar este disco, vamos a grabar esta canción, voy a escribir esta melodía, voy a componer perdón, a escribir esta letra, componer esta melodía, y que llevas todos estos años y de repente ahorita volteas atrás y te imaginas teniendo todos esos conciertos, toda esa fanaticada también ya extendida por este lado del charco, tener todas esas colaboraciones en tus discos de estudio. ¿Qué le dirías a ese Dave que recién empezaba en ese camino en el que no sabía si iba a salir bien librado o no? Yo, si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que hiciera realmente lo mismo que ha hecho. O sea, porque ya no es cuestión de llegar a un punto y estar, o sea, yo no le podría decir, te va a pasar esto. Le diría, sigue haciendo lo que haces porque llegará un momento en el que descubras cosas buenas. Y realmente es lo que ha pasado. O sea, yo he tenido que seguir un trayecto y un camino hasta realmente encontrarme con la decisión de formar una banda, de trabajarla con mi amigo de toda la vida y de al final llegarle a la gente. Entonces, eso es una cosa que no es premeditada, no está estudiada. Yo no sabía que eso iba a pasar. Y si alguien me lo hubiera dicho, por un lado me habría emocionado, pero por otro lado no me lo habría creído. Habría dicho, ¿qué dice este tío? Este calvo, ¿qué me está contando? Que, que ni se parece a mí ya. Eh, o sea, yo no me lo habría creído, entonces seguramente habría seguido mi rumbo y mi camino. Siempre he sido bastante incrédulo de muchas cosas que me cuentan así un poco estrambóticas y me habría parecido algo fuera de lo normal. Entonces no me lo habría tomado muy en serio hasta realmente verlo con mis ojos años después y decir, pues mira, sí que tenía razón el calvo este, que sí que iba a hacer algunas cosas bastante bonitas, ¿no? Entonces, no sé, yo le diría que siguiera haciendo lo que hacía en ese momento, porque yo recuerdo el enfriarme el culo en la puerta de una sala de conciertos esperando a que saliera Sauron porque no tenía dinero para pagar un concierto de Sauron. Y después, años después,
pues tienes el contacto directo con ellos, te ayudan en todo lo que haga falta, son, como decir, tus consejeros, tus guías y yo qué sé, hemos compartido escenario, yo me he subido con ellos al coro, Narcis ha subido con nosotros a cantar y a tocar, o sea, y es una cosa que lo ves, miras hacia atrás y dices, mira aquel esperando en la puerta de la sala de conciertos porque no tenía dinero para pagar y mira lo que ahora, o sea, como al final el ser constante, el creer en lo que te gusta y en lo que haces realmente y en lo que quieres hacer, cómo al final te da cosas buenas. O sea, es que es eso, es que básicamente es eso. Si nosotros hace años hubiéramos tenido esta mentalidad de decir, porque al final la danza es fruto de la paciencia y ¿cómo decir? De la madurez. O sea, si hubiéramos sido más pacientes, más maduros hace mucho tiempo, realmente ahora mismo estaríamos mucho más lejos y ya habríamos vivido cosas muy bonitas desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues las cosas llegan cuando llegan, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Las cosas llegan cuando llegan, no hay que desesperarse, porque todo llega si tiene que llegar y ya está. Así que, Bien. bueno, en fin, esto es como todo. En la vida es así. Bien, pues muchísimas gracias, mi querido Dave, por haber compartido este momento con nosotros. Te deseamos desde aquí y te deseo personalmente todo el éxito porque Adams está para cosas grandes, está para llegar, si ya ha llegado lejos, está para llegar todavía más lejos. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí y pues algo que quieras agregar. Nada, muchísimas gracias a vosotros y de verdad que desde aquí dar gracias a toda la gente que de una manera o de otra nos ha apoyado, ha compartido con nosotros momentos. Pues yo siempre agradezco y siempre tengo en cuenta la gente que ha estado trabajando con nosotros, que ha formado parte del grupo, que nos ha echado una mano, que siempre de manera muy humilde se acercaba a nosotros y nos ha ayudado en algún momento o en otro. Y sobre todo pues la gente que disfruta de nuestra música, que al final eh, la vida son 2 días y ya veis como la vida es así, que la vida acaba, como ha pasado hoy con Fernando. Y esto es así, es que hay que disfrutarla porque nunca sabes realmente cuándo vas a pasar al siguiente cuento, que básicamente es el abandonar este plano y irte a otro. Entonces hay que aprovecharlo. No hay que tenerle miedo a las cosas, hay que ser fiel a uno mismo y tirar para adelante y ya está. O sea que yo lo digo siempre, hay que creer en lo que uno hace y en lo que uno cree que es lo mejor y seguir por ese camino. O sea, no fijarte tanto en lo que hacen los demás, sino más en lo que uno quiere realmente hacer. Y ya está. Así que nada, yo desde aquí no lo hemos comentado así mucho porque tampoco es cuestión de hablar de tristezas, ¿no? Pero sí que me gustaría, pues nada, animaros a todos que sé que estáis sintiendo la muerte de Fernando, yo también la siento porque para mí fue una figura muy importante como flautista y yo no conocía a Fernando realmente en persona, pero sí que ha sido alguien importante pues, porque ha sido un referente para nosotros, ha sido alguien que nos ha inspirado mucho, que en su vida musical realmente ha aportado mucho para nosotros. Y bueno, pues es que la vida es así, la vida sin la muerte no es vida. La vida se acaba, empieza otra cosa y en esa otra cosa, pues a lo mejor nos esperan cosas maravillosas, no lo sabemos y no hay que tenerle miedo, ya está. Es lo mismo que decíamos nosotros en el Círculo de los Muertos cuando empezábamos, que la muerte no es el final, es un cuento por comenzar, o sea, ya está. Y hay que alegrarse y celebrar la vida de una persona que nos ha dado tanto y seguir disfrutando de esta y de todo lo que nos tiene preparado, que no sabemos lo que es. Así que eso es bonito también el misterio. Bien, gente, muchas gracias Dave, por estas palabras. Y sí, como dices, hoy se adelanta uno de los músicos que yo creo que lo mencionaba recién al inicio de la charla. Ha marcado una generación, ha sido inspiración para otros y como dices, aquí no es el final, aquí comienza otra historia más. Entonces, pues nada, familia, a ti que te quedaste hasta el final de este video, te recuerdo que puedes dejar like, comentar, compartir para llegar a más personas, familia. Yo me despido, yo soy Serge Medina, él es Dave Cimarro de Adadanza y pues nada, este programa está en memoria de Fernando Ponce de León. Muchísimas gracias a todos. Bye. Bye.